No es la falta de dinero lo que te detiene, sino la falta de educación financiera. Robert Kiyosaki. Desde pequeños nos enseñaron que endeudarse es peligroso, que pedir dinero prestado es un signo de debilidad, y que las personas responsables son aquellas que viven sin deudas. Esa creencia se repitió tantas veces que se convirtió en una verdad incuestionable. Padres, maestros, y hasta los mismos bancos nos inculcaron el miedo a deber dinero. Pero, ¿y si esa verdad fuera en realidad una gran mentira? La mayoría de las personas pasa toda su vida huyendo de la deuda, mientras los ricos la buscan, la estudian y la utilizan como herramienta para construir imperios. Lo paradójico es que los ricos no solo tienen deudas, las aman. No las temen, las administran. No las evitan, las convierten en una palanca de crecimiento. Cuando observas el comportamiento financiero de las personas más ricas del mundo, descubres un patrón que se repite una y otra vez. Mientras la clase media lucha por pagar sus préstamos personales, los ricos piden dinero para adquirir activos. La diferencia no está en el monto de la deuda, sino en su propósito. Si una persona común toma un préstamo, suele hacerlo para comprar un auto, pagar una boda o cubrir una emergencia. Es decir, se endeuda para consumir, no para producir. El rico, en cambio, se endeuda para multiplicar su dinero. Pide prestado para invertir, no para gastar. Por eso, aunque ambos tengan deuda, uno se empobrece y el otro se enriquece. La mentalidad de escasez nos enseñó a protegernos del riesgo, pero nunca a dominarlo. Nos entrenaron para temer al dinero, no para comprenderlo. Y ese miedo, ese rechazo a la deuda, ha sido una de las principales razones por las que millones de personas permanecen atrapadas en el mismo lugar financiero durante toda su vida. Porque la verdad es que la deuda, en sí misma, no es ni buena ni mala. Es simplemente una herramienta. Y como toda herramienta, depende de quien la use y con qué propósito. Un martillo puede construir una casa o romper una ventana. La diferencia está en las manos que lo sostienen. La mayoría de las personas asocia la deuda con angustia, con llamadas del banco, con noches sin dormir. Para ellos, la deuda significa pérdida de control. Pero para quienes entienden el juego del dinero, la deuda es libertad. Es el acceso a recursos que permiten crear valor antes de tener el capital propio. Es una forma de acelerar el crecimiento sin esperar décadas. Los ricos comprendieron algo esencial: el dinero tiene un costo, pero también tiene velocidad. Y la deuda es el combustible que permite acelerar esa velocidad financiera. Pensemos en un ejemplo sencillo. Imagina que tienes $100,000 en tu cuenta. Podrías usarlos para comprar una propiedad en efectivo. No deberías nada, dormirías tranquilo, pero ese dinero quedaría inmovilizado. En cambio, un inversor inteligente usaría esos 100,000 como inicial y pediría al banco 200,000 más para comprar 3 propiedades en lugar de una. Mientras tú tienes una casa que tal vez se revalorice con el tiempo, el otro posee 3 activos que generan renta mensual, pagan su propia deuda y aún le dejan flujo de efectivo. Ambos usaron dinero, pero solo uno entendió el poder del apalancamiento. El miedo a endeudarse proviene de un desconocimiento profundo sobre cómo funciona el sistema financiero. Cuando un banco presta dinero, no pierde. Gana intereses, genera utilidades y multiplica su capital. Si la deuda fuera algo tan malo, los bancos no la crearían. La ironía es que la institución que nos dice no te endeudes vive precisamente de prestar dinero. Los ricos observan este mecanismo y piensan, si los bancos se enriquecen prestando, ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo? Y así aprenden a jugar el otro lado del tablero. Mientras la mayoría trabaja para pagar intereses, ellos los cobran. Mientras unos se asfixian pagando cuotas, otros hacen que sus activos paguen las cuotas por ellos. La clave está en comprender la diferencia entre deuda de consumo y deuda productiva. La deuda de consumo te quita dinero del bolsillo, la deuda productiva te lo pone. Si tomas un préstamo para comprar un televisor, pierdes. Si tomas un préstamo para abrir un negocio que genera ingresos, ganas. Así de simple. Por eso, los ricos no miden su deuda en términos de monto, sino de rendimiento. No preguntan ¿cuánto debo?, sino ¿cuánto me produce lo que debo? Esa sola diferencia de pensamiento cambia completamente el destino financiero de una persona. Pero, ¿por qué tan pocas personas lo entienden? Porque el sistema educativo fue diseñado para formar empleados, no inversionistas. En la escuela nos enseñaron a temer el error, a seguir reglas, a no arriesgarnos. Y en el mundo financiero, esa mentalidad es una sentencia de mediocridad.
Los ricos no temen endeudarse porque entienden que la deuda no se paga con trabajo, se paga con flujo. Cuando un empresario pide un préstamo para ampliar su fábrica, no piensa en la deuda como un peso, sino como un trampolín. Sabe que si usa ese dinero correctamente, generará ingresos suficientes no solo para pagar al banco, sino para multiplicar su patrimonio. Pensemos en una historia real. En los años 90, un joven emprendedor llamado Sam tenía un pequeño taller mecánico. El negocio iba bien, pero era limitado. El banco le ofreció un préstamo de $50,000 para comprar más maquinaria. Sam dudó. Pensó en su padre, quien siempre le había dicho, nunca te endeudes, hijo, las deudas son una cadena. Pero después de reflexionar, decidió arriesgarse. Compró nuevas herramientas, contrató más personal, y en 2 años su taller se triplicó en tamaño. Pagó el préstamo, generó nuevos clientes y duplicó sus ingresos. La deuda no lo esclavizó, lo liberó. Ese es el punto. La deuda no te ata, lo que te ata es el miedo y la falta de conocimiento. La mentalidad de escasez hace que las personas se aferren a lo poco que tienen, mientras los ricos piensan en cómo hacer circular el dinero. Y cuando el dinero circula, crece. La deuda, bien utilizada, es el vehículo que permite mover capital, crear valor y aprovechar oportunidades que de otro modo quedarían fuera de alcance. Por eso, cuando alguien te dice los ricos no tienen deudas, está repitiendo un mito. La verdad es que los ricos están más endeudados que nadie, pero sus deudas están respaldadas por activos, no por gastos. Un multimillonario puede tener cientos de millones en préstamos, pero esos préstamos están invertidos en empresas, propiedades o tecnología que generan ingresos constantes. Mientras tanto, la persona promedio celebra estar libre de deudas, pero también está libre de activos. La diferencia entre deuda y apalancamiento es sutil pero decisiva. La deuda es pasiva cuando el dinero no produce retorno. El apalancamiento, en cambio, convierte esa misma deuda en motor de riqueza. Si un préstamo genera más ingresos de los que cuesta, no es deuda, es una inversión. Por eso, el secreto no está en evitar la deuda, sino en dominarla. Entender sus reglas, medir su costo, proyectar su retorno y hacer que trabaje a tu favor. Los ricos no se endeudan para sobrevivir, se endeudan para crecer. La próxima vez que escuches a alguien decir prefiero no deberle nada a nadie, recuerda que los bancos, las corporaciones y los inversionistas más grandes del mundo viven endeudados. No porque sean irresponsables, sino porque comprendieron que el dinero tiene un precio, y que pagarlo puede ser la puerta hacia una riqueza que el miedo nunca permitirá alcanzar. La mentira que nos enseñaron sobre la deuda no fue solo financiera, fue mental. Nos enseñaron a temer lo que en realidad puede liberarnos. Y hasta que no rompamos ese paradigma, seguiremos jugando un juego en el que los ricos ponen las reglas y los demás solo intentan no perder. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. El pensamiento de los ricos frente a la deuda. El dinero es una herramienta. Si sabes usarlo, puede construirte un imperio. Si no, puede destruirte. Warren Buffett. Los ricos no ven la deuda como una amenaza, la ven como una herramienta. Mientras la mayoría de las personas siente ansiedad al escuchar la palabra crédito, los ricos la asocian con oportunidad. Esa diferencia mental lo cambia todo. No es magia, ni suerte, ni un privilegio oculto. Es simplemente una manera distinta de pensar y actuar frente al dinero. Para la clase media, la deuda representa una carga emocional. Endeudarse significa perder libertad, estar atado a un banco, vivir bajo la presión de las cuotas. Por eso, en su mente, la prioridad es salir de deudas cuanto antes. Pero para el inversor o el empresario, endeudarse no es perder libertad, es ganar capacidad de acción. Mientras uno ve cadenas, el otro ve palancas. Un ejemplo claro lo vemos en el mercado inmobiliario. Si una persona de mentalidad tradicional compra una casa, su objetivo es pagarla lo antes posible. Piensa que cuando la termine de pagar, por fin será suya. Pero el rico no piensa así. Él sabe que esa casa, mientras esté bajo una hipoteca, puede seguir generando beneficios. Prefiere mantener una deuda controlada sobre el inmueble, usar ese capital libre para adquirir más propiedades y dejar que los inquilinos paguen la deuda con su renta. En resumen,
mientras la clase media trabaja para pagar su casa, el rico deja que su casa trabaje para pagarle a él. La diferencia de pensamiento es abismal. El primero busca seguridad emocional, el segundo busca libertad financiera. Y no hay libertad sin control. Los ricos no temen a la deuda porque la comprenden. Saben cuánto cuesta, cuánto produce y cómo administrarla. No toman préstamos por impulso, los estructuran con precisión, analizan el retorno, los plazos, los intereses. Son estrategas del dinero. El pensamiento financiero de los ricos se basa en una idea fundamental: el dinero propio es el más caro que existe. Usar solo tu dinero significa limitarte a tus propios recursos. Y quien se limita, deja de crecer. Por eso, los ricos prefieren usar dinero ajeno, el del banco, el de inversionistas, o incluso el del mercado, para generar valor. Ellos piensan, si puedo ganar un 12% con una inversión y el dinero me cuesta un 6%, ¿por qué usar el mío? De esa diferencia, de ese margen, surge la riqueza. Un ejemplo clásico es el de un desarrollador inmobiliario. Supón que tiene $1.000.000. Podría construir un edificio pequeño con su propio dinero y quedarse sin liquidez. O podría usar ese millón como garantía, pedir 4 millones más y construir un proyecto 5 veces mayor. Si todo sale bien, la ganancia no solo cubre el costo del préstamo, sino que multiplica su patrimonio. Lo importante aquí no es el riesgo, sino el control. Los ricos no se lanzan sin medir, se apalancan con inteligencia. La clase media, en cambio, suele pensar en términos de deber o no deber. Pero los ricos piensan en términos de retorno y flujo. Cuando un empresario solicita un crédito, no lo hace para consumir, sino para expandir. Sabe que cada dólar que pide prestado tiene una función productiva. La deuda, para él, es una inversión anticipada. Es capital de crecimiento. La diferencia entre ambos pensamientos se origina en la educación financiera. Quien creció escuchando "no te endeudes", se cierra a cualquier forma de apalancamiento. Pero quien aprendió que el dinero puede multiplicarse si se usa estratégicamente, ve en la deuda una oportunidad de crear riqueza. Lo curioso es que ambos pueden pedir la misma cantidad de dinero, la diferencia estará en cómo la utilizan. Piensa en esto, un emprendedor pide un préstamo de $50.000 para abrir una cafetería. En su mente, esa deuda no es una carga, sino una semilla. La usa para alquilar un local, comprar equipos, capacitar personal. Si el negocio prospera, en menos de un año puede estar generando ingresos que cubren la deuda y producen ganancias. Otro individuo, en cambio, pide el mismo préstamo, pero lo usa para viajar, renovar su casa o comprar un auto. Ambos están endeudados, pero solo uno está construyendo activos. La deuda del primero se transforma en crecimiento, la del segundo, en consumo. El pensamiento de los ricos también se caracteriza por su desapego emocional al dinero. No lo ven como algo que se debe conservar, sino como algo que se debe mover. Saben que el dinero guardado pierde valor con el tiempo debido a la inflación, mientras que el dinero en movimiento crea valor. Por eso no les preocupa deber, sino multiplicar. Prefieren controlar grandes activos financiados que pequeños activos pagados. Un caso famoso es el de Jeff Bezos en los primeros años de Amazon. Cuando la empresa comenzó a crecer, muchos le aconsejaron no asumir deudas. Sin embargo, Bezos decidió lo contrario. Utilizó financiamiento para expandir su infraestructura y dominar el mercado más rápido. Esa decisión lo convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. Si hubiera esperado a tener suficiente dinero propio, Amazon jamás habría crecido a ese ritmo. Otro ejemplo notable es el de Elon Musk. Aunque su fortuna personal supera los miles de millones, ha reconocido públicamente que financia muchas de sus propiedades y proyectos. ¿Por qué alguien con tanto dinero pediría un préstamo? Porque entiende el costo de oportunidad. Cada dólar inmovilizado en una casa es un dólar que no está generando retorno en otra inversión. Es más rentable pagar intereses sobre una hipoteca que dejar capital dormido. Aquí entra un principio clave. Los ricos no usan su dinero, usan su crédito y su reputación. Ellos saben que la confianza financiera es tan valiosa como el dinero mismo. Los bancos, los inversionistas y las instituciones confían en ellos porque comprenden que un préstamo bien utilizado genera riqueza, y la riqueza paga sus propias deudas. Por eso, el rico no teme endeudarse. Sabe que su dinero, su conocimiento y su control del flujo de efectivo son su verdadera garantía. El control financiero es lo que separa el apalancamiento inteligente del desastre.
No se trata de endeudarse por endeudarse, sino de hacerlo con propósito y estructura. Los ricos planifican cada deuda como una inversión, evalúan el retorno, los riesgos, la liquidez y sobre todo, el flujo. Porque mientras haya flujo, hay control. Y mientras haya control, la deuda no es una carga, sino una herramienta de expansión. Cuando una persona común pide un préstamo, piensa en cómo pagarlo. Cuando un rico pide un préstamo, piensa en cómo hacerlo producir. Esa sola diferencia mental transforma la deuda en un activo. Y aunque parezca un detalle menor, esa es la frontera invisible que divide la mentalidad de la clase media y la de los ricos. Los ricos saben que no se trata de trabajar más duro, sino de hacer que el dinero trabaje por ellos. Y la deuda, bien utilizada, es una de las formas más efectivas de lograrlo. Un empresario puede financiar un nuevo producto, un inversor puede adquirir una propiedad, un emprendedor puede escalar su negocio. Todos ellos usan la deuda para crear valor. La deuda se convierte en poder cuando se comprende su lenguaje. Los intereses, los plazos, los flujos, las garantías, todo eso no son enemigos, sino aliados cuando se dominan. Los ricos estudian las reglas del dinero como un ajedrecista estudia las jugadas de su oponente. Y cuando dominan esas reglas, el juego cambia. La deuda deja de ser un enemigo invisible para convertirse en un socio estratégico. Por eso, mientras unos se enorgullecen de no deberle nada a nadie, otros construyen fortunas con el dinero de los demás. Y lo hacen con un principio muy simple: si el dinero puede trabajar por mí, no necesito trabajar por dinero. La próxima vez que escuches a alguien decir yo no me endeudo, pregúntate si está realmente libre o simplemente limitado. Porque la libertad financiera no consiste en deber menos, sino en tener el control del dinero que se debe. Los ricos no buscan eliminar la deuda, buscan dominarla. Y en ese dominio reside su verdadera ventaja. Así piensan los ricos frente a la deuda: no la temen, la entienden. No la rechazan, la utilizan. No la cargan, la manejan. Y ese pensamiento, más que cualquier cantidad de dinero, es lo que los separa del resto del mundo financiero. Capítulo 2. La filosofía del apalancamiento inteligente. Dame una palanca lo bastante larga y un punto de apoyo, y moveré el mundo. Arquímedes. El principio del apalancamiento financiero parte de esa misma idea antigua. Con la herramienta adecuada, puedes mover algo mucho más grande que tú. En el mundo del dinero, esa herramienta es el capital ajeno. Mientras la mayoría de las personas se esfuerzan por trabajar más, los ricos se enfocan en apalancar mejor. Porque quien depende solo de su propio esfuerzo o de su propio dinero, siempre estará limitado. El apalancamiento es la clave que transforma un pequeño capital en una gran oportunidad. Pero, ¿qué es realmente el apalancamiento financiero? En su forma más simple, es usar recursos de otros para multiplicar tus propios resultados. Es el arte de utilizar el dinero, el tiempo, el conocimiento o los activos de otras personas para generar más valor del que podrías crear solo. El apalancamiento no se trata solo de deuda, se trata de expansión. De entender que la riqueza no se crea aislándote, sino conectándote con el sistema financiero y haciéndolo trabajar a tu favor. La mayoría teme pedir prestado porque no entiende cómo funciona la ecuación del dinero inteligente. Y esta ecuación es sencilla: si el costo del capital es menor que el retorno de la inversión, el apalancamiento te enriquece. Si ocurre lo contrario, te empobrece. Los ricos dominan esta fórmula como un científico domina una ley natural. No toman deuda por emoción, sino por cálculo. Si el dinero que piden prestado les cuesta un 5% anual, pero pueden invertirlo en algo que rinde un 12%, esa diferencia del 7% es ganancia neta generada con dinero ajeno. El apalancamiento, por tanto, no es un acto de fe, sino de matemática. Cada decisión está guiada por números, no por miedos. Un inversor sabe que si el flujo de efectivo generado por su inversión cubre el costo del préstamo y deja margen positivo, entonces está usando deuda buena. Por eso, los ricos no se preguntan ¿cuánto debo?, sino ¿cuánto me deja lo que debo? Pensemos en un ejemplo concreto. Imagina que tienes la oportunidad de invertir en una propiedad de renta que cuesta $200,000. Tienes el dinero en efectivo, podrías comprarla sin deudas, pero decides financiar el 70% con el banco. Eso significa que pones $60,000 y pides prestado $140,000. El banco te cobra un 6% anual, lo que equivale a unos $8,400 en intereses. Pero la propiedad te deja una renta anual de $20,000. Después de pagar la hipoteca, te quedan más de $11,000 libres.
Con ese rendimiento, en unos años habrás recuperado tu inversión inicial, mientras la propiedad se revaloriza. Y todo eso lo lograste con dinero prestado. Esa es la esencia del apalancamiento, hacer que otros financien tu crecimiento mientras tú conservas el control. La mayoría, sin embargo, ve solo el riesgo. Piensan, ¿y si pierdo? Pero los ricos piensan diferente, ¿y si gano? El riesgo no desaparece, se gestiona. Por eso el apalancamiento inteligente se basa en información, en análisis y en visión. No se trata de endeudarse ciegamente, sino de saber qué deuda te impulsa y cuál te hunde. La diferencia entre ambos extremos puede definirse en una sola frase. La deuda mala te quita dinero, la deuda buena te lo da. La deuda mala es aquella que se usa para comprar cosas que pierden valor o no generan ingresos. Un préstamo para un televisor, para unas vacaciones o para pagar gastos corrientes es una trampa disfrazada de alivio. Pagas intereses por algo que no produce retorno. La deuda buena, en cambio, se asocia con activos que generan ingresos, flujos o apreciación. Es la deuda que te acerca a la libertad financiera, no a la dependencia. El apalancamiento inteligente se basa en usar la deuda buena de manera estratégica. No se trata de cuánto debes, sino de qué te produce esa deuda. Un empresario puede deber millones, pero si sus activos generan ingresos suficientes para cubrir esa deuda y seguir creciendo, está más libre que quien no debe nada pero depende de un salario fijo. Los ricos entienden que el verdadero poder del dinero está en su velocidad, no en su cantidad. Un dólar quieto es un dólar muerto. Pero un dólar en movimiento, circulando en inversiones, proyectos o negocios, se multiplica. Por eso, ellos usan el apalancamiento para acelerar el movimiento del dinero. Cada vez que piden un préstamo, ese dinero no duerme, se pone a trabajar. Pensemos en otro ejemplo, esta vez empresarial. Una pequeña fábrica produce muebles y gana $100,000 al año. Su dueño podría ahorrar y, en 3 años, comprar nuevas máquinas. Pero decide apalancarse. Pide un préstamo de $200,000, compra la maquinaria ahora y duplica su producción en 6 meses. Los ingresos suben a $250,000, y aunque debe pagar intereses, su flujo neto anual aumenta a $150,000. En menos de 2 años, paga la deuda y mantiene una empresa más grande y rentable. No esperó el momento perfecto, lo creó usando deuda productiva. Eso es lo que los ricos comprenden mejor que nadie. La deuda no es una carga, es una ventaja temporal. Mientras otros esperan a tener dinero para actuar, ellos actúan para tener más dinero. La deuda se convierte en un acelerador del tiempo. Lo que podrías lograr en 10 años con tus propios recursos, puedes lograrlo en 2 usando capital ajeno con inteligencia. Pero el apalancamiento no se limita al dinero. También existe el apalancamiento humano, tecnológico y de conocimiento. Un emprendedor que contrata un equipo en lugar de hacerlo todo solo está apalancando tiempo y habilidades. Un inversionista que usa software automatizado está apalancando tecnología. Un empresario que se rodea de mentores y expertos está apalancando conocimiento. Todos esos son recursos que multiplican resultados sin aumentar el esfuerzo personal. Los ricos piensan siempre en términos de multiplicadores, no de esfuerzo directo. El apalancamiento financiero, sin embargo, tiene una regla de oro. Solo se debe usar para adquirir activos que produzcan flujo de efectivo o se valoricen con el tiempo. Si una deuda no genera ingresos o ahorros superiores a su costo, deja de ser apalancamiento y se convierte en carga. Por eso, los ricos planifican cada préstamo como un proyecto con metas y proyecciones. Cada dólar prestado debe tener una función específica y medible. La ecuación del dinero inteligente no es compleja, pero exige disciplina. Consiste en 3 pasos. Primero, entender cuánto cuesta el dinero que pides. Segundo, calcular cuánto puede producir ese dinero si lo inviertes. Y tercero, mantener un margen de seguridad entre ambos. Ese margen es tu ganancia y tu escudo contra imprevistos. Si una inversión rinde un 10% y el dinero cuesta un 5%, el margen del 5% es tu zona de confort. Pero si ese margen desaparece, la deuda se convierte en un riesgo. Por eso los ricos no solo se apalancan, también diversifican y controlan el flujo. El apalancamiento inteligente es una danza entre control y expansión. No se trata de endeudarse sin medida, sino de saber hasta dónde llega tu capacidad de manejo. Los ricos tienen asesores, sistemas y métricas. Saben cuándo frenar y cuándo acelerar. Por eso, aunque estén altamente apalancados, no se sienten en peligro, están en control. Muchos confunden la prudencia con el miedo. Ser prudente no es evitar la deuda,
es conocerla. El miedo paraliza, la prudencia analiza. El rico prudente no evita el apalancamiento, lo domina. Y cuando lo domina, el dinero trabaja para él incluso cuando duerme. Imagina a dos personas con la misma oportunidad, abrir un restaurante. Una decide ahorrar durante 10 años para tener el capital necesario. La otra busca socios e inversores, comparte ganancias, y abre el restaurante en 6 meses. 10 años después, la primera persona recién inaugura su local, la segunda ya tiene una cadena de restaurantes. Esa es la diferencia entre la mentalidad del esfuerzo y la mentalidad del apalancamiento. En el fondo, el apalancamiento inteligente no es solo una estrategia financiera, sino una filosofía de vida. Enseña a pensar en grande, a multiplicar en lugar de acumular, a moverse con visión y cálculo. Los ricos no se enriquecen porque tengan suerte, se enriquecen porque usan los recursos del sistema para construir valor antes que los demás. El apalancamiento es, en esencia, el arte de crear más con menos. Es entender que el dinero no debe ser un obstáculo, sino un vehículo. Y cuando lo entiendes, la deuda deja de dar miedo y comienza a abrir puertas. Porque la verdadera riqueza no está en tener todo pagado, sino en tener todo funcionando. Y cuando aprendes a usar el dinero ajeno para crear activos, descubres que la libertad financiera no se alcanza pagando deudas, sino haciendo que las deudas trabajen para ti. Capítulo 3. Ejemplos reales. Cómo los millonarios piensan diferente. Los ricos compran activos. Los pobres, pasivos. Y los de clase media, pasivos que creen que son activos. Robert Kiyosaki. Cuando observamos la vida de los millonarios, muchas de sus decisiones parecen ilógicas para quien piensa desde la mentalidad tradicional. Personas con fortunas de cientos o miles de millones de dólares que aún financian sus casas, piden préstamos o venden acciones para conseguir liquidez. Pero detrás de esas decisiones hay una lógica poderosa. Los ricos no buscan tener dinero inmóvil, buscan tener dinero en movimiento. Entienden que el flujo es más importante que la acumulación, y que la liquidez es el oxígeno de las oportunidades. Un ejemplo claro es el de Elon Musk. Muchos creen que, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, vive rodeado de lujo financiado con dinero propio. La realidad es otra. Durante años, Musk ha usado deuda como una herramienta estratégica. En 2021, cuando su fortuna superaba los $200.000 millones, pidió préstamos respaldados por sus acciones de Tesla. En lugar de venderlas, lo que habría generado impuestos y reducido su participación en la empresa, las usó como garantía para obtener liquidez. Ese dinero no se usó para gastos banales, sino para financiar nuevos proyectos, como SpaceX o Neuralink. Musk sabe que su capital debe estar trabajando, no quieto. Prefiere pagar intereses bajos a un banco antes que perder control de sus activos o sacrificar el potencial de crecimiento de su empresa. Mark Zuckerberg, fundador de Meta, sigue un razonamiento similar. Cuando compró su casa en Palo Alto, no la pagó en efectivo, a pesar de tener miles de millones disponibles. Optó por un préstamo hipotecario con una tasa de interés inferior al 1%. ¿Por qué? Porque sabía que ese mismo dinero, invertido en su compañía o en instrumentos financieros, generaría retornos muy superiores a ese costo. En otras palabras, prefirió tener deuda barata y conservar liquidez rentable. Esta es una mentalidad completamente opuesta a la de la clase media, que ve la deuda como un enemigo. Para los ricos, la deuda es un aliado silencioso que les permite expandir su control sin debilitar su flujo de efectivo. Estos casos no son excepciones. La mayoría de las grandes fortunas se construyen y mantienen mediante un uso estratégico de la deuda. Tomemos el caso de Donald Trump, antes de su carrera política. Su imperio inmobiliario se levantó sobre el principio del apalancamiento. Cuando adquiría propiedades, rara vez las pagaba con dinero propio. Negociaba con bancos, usaba el valor de sus activos existentes como garantía y obtenía financiamiento para adquirir nuevos. Si la propiedad aumentaba de valor o generaba renta suficiente para cubrir los pagos, la deuda se pagaba sola. Trump comprendió que el verdadero juego de la riqueza no está en ser dueño absoluto, sino en controlar activos con el menor capital propio posible. Otro caso fascinante es el de Ray Kroc, el hombre que transformó McDonald's en un imperio global. Kroc no tenía grandes ahorros cuando conoció a los hermanos McDonald, pero vio el potencial de la marca y decidió apalancarse. No solo pidió dinero prestado, convenció a inversionistas de financiar la expansión. Usó deuda para construir locales, y luego arrendó esos mismos locales a los franquiciados, generando un flujo constante. De esa manera,
convirtió la deuda en una fábrica de efectivo. Kroc entendió que lo importante no era tener dinero, sino crear un sistema que lo generara. Warren Buffett, considerado el inversor más exitoso de la historia, también ha defendido el uso racional de la deuda. En múltiples ocasiones ha explicado que endeudarse no es malo si los flujos de ingresos son predecibles y el margen de ganancia es mayor que el costo del capital. Berkshire Hathaway, su empresa, ha utilizado deuda corporativa para financiar adquisiciones y expandirse sin diluir participación. Buffett no se endeuda por necesidad, sino por oportunidad. Para él, la clave está en entender el tiempo y el valor del dinero. $1 hoy vale más que $1 mañana, y si puede usar deuda barata para acelerar rendimientos, lo hará. Estos ejemplos revelan una verdad incómoda. Los ricos no se vuelven ricos evitando riesgos, sino gestionándolos inteligentemente. Ellos entienden que cada dólar tiene un costo de oportunidad. Si tienes dinero guardado en el banco que no produce, estás perdiendo potencial. Por eso, mantienen su liquidez enfocada en inversiones, no en ahorros improductivos. En lugar de pagar deudas por tranquilidad, pagan deudas con estrategia. El error más común de la clase media es pensar que tener cero deuda equivale a libertad financiera. Pero la libertad no viene de deber poco, sino de tener activos que produzcan más de lo que debes. Los ricos buscan expandir su capacidad de generar ingresos, no solo reducir gastos. Mantienen sus líneas de crédito abiertas, sus relaciones bancarias activas y su liquidez lista para saltar sobre la próxima oportunidad. Veamos un ejemplo más cotidiano. Supón que un inversionista tiene $1 millón disponibles. Podría comprar una propiedad en efectivo y obtener rentas de $5,000 mensuales. Pero si en lugar de eso usa ese millón como capital inicial para comprar 5 propiedades de $1 millón cada una, financiando el resto con deuda, ahora tiene 5 activos generando ingresos. Aún pagando intereses, su flujo total será mucho mayor. Y si el valor de las propiedades sube, su patrimonio se multiplica exponencialmente. Esa es la diferencia entre pensar como un ahorrador y pensar como un estratega. Esa lógica se aplica incluso en tiempos de crisis. Durante recesiones, los ricos aprovechan la caída de precios para comprar activos depreciados. ¿Cómo lo hacen? Con liquidez, que obtienen no de su dinero guardado, sino de líneas de crédito o préstamos garantizados. En 2008, mientras la mayoría huía del mercado inmobiliario, inversionistas como Blackstone y otros fondos de capital compraron miles de propiedades a precios bajísimos, financiadas con deuda. Años después, cuando el mercado se recuperó, esas propiedades se multiplicaron en valor. Usaron deuda cuando otros usaban miedo. La diferencia mental es profunda. Para el común de la gente, la deuda genera ansiedad. Para los ricos, genera acción. Ellos no piden prestado para consumir, sino para construir. No compran pasivos que se deprecian, sino activos que producen. Cada dólar prestado tiene una misión clara: generar más dólares. Y si ese dinero trabaja mientras ellos duermen, entonces el sistema está funcionando. Hay una historia poco conocida sobre Sam Walton, fundador de Walmart. Cuando la compañía ya era enorme, con miles de tiendas, Walton seguía operando con mentalidad de expansión financiada. Usaba deuda para abrir nuevos locales y mejorar infraestructura. En una entrevista, dijo una frase que resume la filosofía de los millonarios: si puedes usar dinero barato para crecer más rápido, ¿por qué no hacerlo? Esa pregunta encierra la esencia del pensamiento financiero avanzado. No se trata de tener dinero, sino de hacerlo multiplicar constantemente. El apalancamiento, en todos estos casos, no significa irresponsabilidad. Significa control. Los ricos monitorean cada flujo, cada porcentaje, cada retorno. No toman deuda por impulso, la analizan como un cirujano que prepara una operación. Si el rendimiento esperado es mayor que el costo, avanzan. Si no, esperan. Por eso, aunque estén rodeados de préstamos, viven tranquilos, porque saben exactamente cómo y cuándo se pagan. Incluso en el plano personal, esta filosofía cambia todo. Cuando un millonario compra un auto, rara vez lo paga al contado. Prefiere financiarlo a baja tasa y mantener su capital invertido. Cuando compra una casa, busca créditos hipotecarios con tasas fijas y previsibles. No porque no pueda pagarla, sino porque sabe que su dinero produce más en otro lugar. Es una cuestión de eficiencia financiera, no de necesidad. Estas historias demuestran que la deuda no es el enemigo. El verdadero enemigo es la ignorancia financiera. La deuda solo destruye a quien no entiende cómo usarla. Pero en manos de quien la domina,
se convierte en un puente hacia la abundancia. Los ricos piensan diferente porque no buscan eliminar el riesgo, sino dominarlo. No buscan estabilidad, buscan crecimiento. No trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Y esa mentalidad es la que marca la frontera entre quienes temen endeudarse y quienes construyen imperios con deuda. Los primeros ven el crédito como una amenaza, los segundos lo ven como una herramienta. Los primeros piensan en pagar, los segundos piensan en producir. Y al final, la historia económica siempre premia a los que se atrevieron a usar el dinero ajeno con inteligencia. Porque mientras muchos siguen luchando por liberarse de la deuda, los verdaderos ricos ya aprendieron algo más poderoso. No hay que escapar de la deuda, hay que aprender a controlarla, transformarla y ponerla a tu servicio. Capítulo 4 o la estrategia del dinero que no se duerme. Si tu dinero no está trabajando mientras duermes, tendrás que trabajar tú por el resto de tu vida. Warren Buffett. La mayoría de las personas sueña con tener suficiente dinero para no depender nunca más del crédito. Sueñan con comprar su casa en efectivo, su auto sin financiamiento, sus bienes sin préstamos. Creen que ese es el símbolo definitivo de estabilidad. Pero en realidad, esa mentalidad puede convertirse en una trampa silenciosa. Pagar todo en efectivo parece prudente, pero muchas veces es una de las decisiones más costosas que se pueden tomar. Porque cuando el dinero deja de moverse, deja de multiplicarse. El dinero que duerme pierde valor, pierde poder, pierde oportunidad. En un mundo donde la inflación devora lentamente el poder adquisitivo y donde las oportunidades de inversión aparecen y desaparecen en cuestión de meses, mantener grandes sumas inmóviles es como tener un ejército que nunca entra en batalla. Y los ricos lo saben. Ellos entienden que el efectivo solo tiene un propósito, ser puesto a trabajar. Pagar algo en efectivo puede darte tranquilidad emocional, pero financieramente puede ser una mala jugada. Imagina que tienes $200,000 y decides comprar una casa al contado. Te sentirás libre de hipotecas, pero también estarás dejando todo tu capital atrapado en un solo activo, que no produce flujo de efectivo y cuya rentabilidad depende solo del tiempo y del mercado. En cambio, si utilizas ese dinero como pago inicial y financias el resto, puedes usar el capital restante para invertir en otros proyectos que generen ingresos mensuales. Al final, podrías tener una casa y además varias fuentes de retorno. El dinero que no se duerme trabaja para ti, no contigo. Los ricos no buscan eliminar la deuda, buscan dominarla. Ellos aplican lo que podríamos llamar la estrategia del dinero activo. Consiste en mantener el capital siempre en circulación, reinvirtiéndolo constantemente en activos productivos. Esa estrategia parte de una lógica simple. Si el costo de endeudarte es menor que el rendimiento que puedes obtener invirtiendo, el camino correcto es usar deuda. Es la ecuación más poderosa del dinero inteligente. Por ejemplo, si un banco te presta dinero al 5% anual y tú puedes invertirlo en un negocio o propiedad que genera un 12% de retorno, la diferencia del 7% es tu ganancia neta. Ese margen es lo que los ricos buscan y multiplican. No se enfocan en evitar intereses, sino en generar retornos mayores. Mientras la clase media se esfuerza por pagar deudas, los ricos se esfuerzan por expandirlas estratégicamente. El dinero tiene un costo, sí, pero también tiene un ritmo. Y si tu dinero se queda quieto, el costo invisible es mucho mayor. Por eso, cuando alguien dice yo no tengo deudas, los ricos escuchan otra cosa, mi dinero no se está moviendo. Tener el dinero inmovilizado es perder la oportunidad de apalancarte. Los ricos prefieren mantener líneas de crédito abiertas, acceso a capital y liquidez para reaccionar rápido. En un entorno donde las oportunidades se mueven a la velocidad de una decisión, la liquidez es poder. Uno de los secretos menos comprendidos en el mundo financiero es la rentabilidad oculta de usar deuda. No se trata solo del retorno directo que una inversión produce, sino del valor que se crea al liberar capital propio. Por ejemplo, si tienes $1,000,000 y decides invertirlo todo en un proyecto que te rinde un 10%, ganarás $100,000 al año. Pero si usas solo $200,000 como capital inicial y financias el resto, puedes invertir los otros $800,000 en otros activos. Si cada uno rinde un porcentaje similar, tu ganancia total se multiplica por 5 o más. Ese es el poder de no dejar dormir al dinero. La rentabilidad no siempre se mide en dinero inmediato, sino en control, liquidez y velocidad. Cuando el dinero fluye, las oportunidades se multiplican. Cuando se detiene, el crecimiento se congela. Los ricos lo entienden como una ley natural. Por eso, evitan atar grandes sumas a un solo activo.
Prefieren controlar muchos con pequeñas porciones de capital propio y financiamiento inteligente. Esto nos lleva a una de las reglas de oro del dinero inteligente, la regla del 10%. Nunca uses todo tu dinero propio. Usa solo una fracción. El resto debe permanecer disponible para multiplicar tus opciones. Esta regla no se trata de avaricia, sino de estrategia. Quien usa todo su dinero pierde poder de maniobra. Quien usa solo una parte, gana flexibilidad. Los millonarios saben que la clave no está en poseer todo, sino en controlar más con menos. Piensa en cómo operan los grandes fondos de inversión. Rara vez invierten el 100% del capital en una sola jugada. Siempre dejan una porción líquida, lista para reaccionar ante nuevas oportunidades o cubrir imprevistos. El control del dinero no se trata de tener más, sino de mantenerlo en movimiento y bajo dominio. Y el apalancamiento permite precisamente eso. Expandir tu alcance sin agotar tus recursos. Pagar en efectivo, por otro lado, puede parecer una decisión sensata, pero en realidad te deja vulnerable. Cuando surgen nuevas oportunidades, no tienes liquidez para aprovecharlas. Es el clásico caso de alguien que compra una propiedad en efectivo, se siente libre, pero cuando aparece un negocio rentable, no puede entrar porque su dinero está dormido en ladrillos. Mientras tanto, quien financió su propiedad y guardó liquidez puede invertir, crecer y generar más. La diferencia está en la velocidad del dinero. Los ricos viven en un ciclo de movimiento constante. Piden, invierten, retornan, reinvierten. Nunca dejan que el capital repose. Y no es porque vivan con ansiedad, sino porque entienden que el dinero es como la sangre. Si deja de circular, el sistema se detiene. Otra ventaja de mantener el dinero activo es el efecto compuesto. Cada ganancia reinvertida genera nuevas ganancias, que a su vez se reinvierten. Este ciclo, repetido durante años, produce resultados exponenciales. Pero para que el compuesto funcione, el dinero debe moverse. Si lo detienes para pagar todo en efectivo, rompes la cadena del crecimiento. Los ricos también aprovechan la deuda para optimizar su carga fiscal. En muchos países, los intereses de ciertos préstamos pueden deducirse de los impuestos, lo que reduce el costo real de la deuda. Además, al mantener inversiones activas, pueden aprovechar depreciaciones, créditos fiscales y deducciones que aumentan su rentabilidad neta. Mientras la clase media trabaja para pagar impuestos y deudas, los ricos hacen que las deudas trabajen para reducir sus impuestos. Un ejemplo concreto, un empresario compra una maquinaria con financiamiento en lugar de pagarla al contado. Esa deuda le permite deducir los intereses como gasto, conservar capital para otros proyectos y aumentar su flujo operativo. Si la maquinaria produce ingresos constantes, la deuda se paga sola, y el empresario termina con un activo productivo y liquidez disponible. Esa es la esencia de la deuda inteligente. El dinero dormido también tiene un enemigo invisible, la inflación. Cada año, tu dinero vale un poco menos. Si lo guardas o lo inmovilizas en un activo improductivo, estás perdiendo valor real. En cambio, si lo mantienes circulando, invirtiendo, generando, tu capital no solo se protege, sino que crece. Los ricos saben que el verdadero riesgo no está en endeudarse, sino en quedarse quietos. Por eso, cuando escuchas a alguien decir prefiero no deber nada, recuerda, la tranquilidad emocional no siempre es una estrategia financiera. Los ricos no buscan estar tranquilos, buscan estar preparados. Prefieren tener deuda buena trabajando que dinero quieto muriendo. No se trata de vivir endeudado, sino de usar la deuda como motor, no como carga. La clave está en la disciplina. Mantener el dinero despierto requiere control, visión y análisis. No se trata de moverlo por moverlo, sino de dirigirlo con propósito. Cada dólar debe tener una función, producir más dólares. Cada deuda debe tener un plan, generar flujo. Y cada decisión debe estar guiada por una pregunta esencial. ¿Este dinero está creciendo o está durmiendo? Los ricos no acumulan dinero por acumularlo, acumulan activos que producen dinero. Y para lograrlo, utilizan el apalancamiento de forma constante y estratégica. No dejan que el miedo al endeudamiento los limite. Entienden que la deuda, cuando se usa con inteligencia, no es un enemigo del éxito, sino su combustible. Así opera la estrategia del dinero que no se duerme. Nunca inmovilizar el capital, nunca usarlo todo, nunca dejarlo quieto. Porque en el mundo financiero, el dinero que descansa demasiado tiempo termina por desaparecer. Pero el dinero que se mueve, se multiplica. Y esa es la filosofía silenciosa de los verdaderos ricos. No guardan el dinero, lo despiertan.
Capítulo 5. La ciencia de la buena deuda. Cuando Robert Kiyosaki escribió, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero haces trabajar para ti, estaba describiendo, en esencia, la ciencia de la buena deuda. Porque la deuda, bien usada, no es un enemigo, es una palanca. Y como toda palanca, puede levantarte o aplastarte. La diferencia está en cómo la manejas, en la precisión con la que entiendes sus fuerzas y en la estrategia con la que la aplicas a tu vida financiera. La mayoría de las personas teme la deuda porque no la comprende, porque la ha visto destruir a otros, o porque la asocian con crisis personales. Pero los ricos la estudian, la miden y la convierten en una aliada que multiplica sus resultados. El primer paso para dominar la deuda inteligente es comprender que no todas las deudas son iguales. Existen las que te hacen más pobre, las malas, y las que te hacen más rico, las buenas. Las malas deudas se usan para consumir, para obtener placer inmediato o aparentar una riqueza que no existe. Un auto nuevo, un teléfono financiado, una tarjeta de crédito para pagar vacaciones, todas son trampas de corto plazo que solo enriquecen a los bancos. En cambio, las buenas deudas se usan para adquirir activos, para construir sistemas que generan dinero incluso mientras duermes. Comprar una propiedad para alquilar, financiar maquinaria para un negocio rentable o invertir en educación que multiplica tus ingresos futuros, son ejemplos de deuda buena. La clave es esta: si la deuda pone dinero en tu bolsillo, es buena; si saca dinero de tu bolsillo, es mala. Hay 3 criterios esenciales que definen una deuda inteligente. El primero es el retorno medible. Toda deuda buena debe financiar algo que produzca más dinero del que cuesta. Si pides un préstamo al 8% anual y el negocio que financias te rinde un 20%, estás generando una ganancia neta del 12% sobre dinero ajeno. Ese diferencial es el corazón del apalancamiento financiero. Pero si el rendimiento es incierto o depende del azar, entonces no es una inversión, es una apuesta. Por eso los ricos estudian los números antes de firmar un contrato. El segundo criterio es la capacidad de control. Una deuda inteligente es aquella sobre la que tienes cierto dominio. Puedes influir en los resultados, ajustar estrategias, optimizar rendimientos. Si inviertes en un inmueble, puedes elegir el barrio, negociar el precio, mejorar la propiedad o aumentar la renta. Pero si usas una tarjeta para gastos personales, no tienes ningún control sobre su retorno. Cada pago es dinero que se evapora sin crear valor. Los ricos nunca se endeudan por cosas que no pueden controlar. Y el tercer criterio es la liquidez sostenida. La deuda buena no debe ahogar tu flujo de efectivo. Si una inversión financiada te obliga a vivir al límite, con presión constante por pagar cuotas, deja de ser un apalancamiento y se convierte en una cadena. Los ricos usan la deuda para liberar capital, no para esclavizarse. Mantienen siempre un margen de seguridad, flujo de caja positivo, reservas para emergencias y un plan de salida en caso de imprevistos. La deuda, en ese sentido, se administra como un instrumento quirúrgico, potente, pero peligroso si se usa sin precisión. Un ejemplo claro está en el mundo inmobiliario. Supongamos que tienes 100,000 pesos. Una persona promedio usaría todo ese dinero para comprar un departamento al contado y lo pondría en alquiler, obteniendo una renta de unos 700 pesos al mes. Pero un inversionista inteligente usaría esos mismos 100,000 pesos como capital inicial para adquirir 5 departamentos financiados con hipotecas. De esa manera, con una renta neta de 300 pesos en cada propiedad, estaría generando 1,500 pesos al mes, más del doble de lo que ganaría con una sola propiedad. Además, mientras los inquilinos pagan las hipotecas, el valor de las propiedades aumenta con el tiempo. Ese es el efecto multiplicador de la deuda buena. Otro caso práctico se observa en los negocios. Imagina un emprendedor que necesita 50,000 pesos para expandir su empresa. Podría esperar años hasta ahorrar esa cantidad, perdiendo oportunidades de crecimiento. O podría financiarse con una deuda a una tasa del 10%, siempre y cuando sus proyecciones muestren que esa inversión aumentará sus ingresos en un 30%. Si el flujo neto posterior cubre la deuda y deja utilidades, el préstamo se convierte en un catalizador de expansión. Los ricos no se endeudan por necesidad, lo hacen por estrategia. En contraste, las deudas malas se disfrazan de comodidad. Son las cuotas sin intereses, los créditos fáciles, los préstamos rápidos. Pero detrás de esa aparente facilidad se esconde una trampa, la del consumo improductivo. Cada pago que no genera retorno es una fuga silenciosa de capital. La clase media suele caer ahí, creyendo que está progresando cuando en realidad solo cambia de deuda.
La ciencia de la buena deuda implica también entender el costo del dinero en el tiempo. El valor de $1 hoy no será el mismo dentro de 10 años, debido a la inflación y al poder de inversión. Los ricos aprovechan eso, piden dinero hoy, lo invierten en algo que crece más rápido que la inflación y pagan sus deudas con dólares que valen menos en el futuro. Es una estrategia silenciosa pero poderosa. Mientras la mayoría se preocupa por quitarse las deudas de encima, los ricos se preocupan por hacer que las deudas trabajen por ellos. Pensemos en otro ejemplo, una hipoteca a 30 años con tasa fija del 5%. Con el paso del tiempo, los ingresos del propietario aumentan, pero el monto de la cuota permanece igual. En términos reales, el peso de esa deuda se reduce. Mientras tanto, el valor del inmueble sube y la renta que genera aumenta. Así, la deuda que parecía un compromiso a largo plazo se transforma en un activo que se paga solo. También existe un componente psicológico. La buena deuda requiere disciplina mental. No puedes usar dinero prestado con la misma ligereza con que usarías el tuyo. Los ricos comprenden que el apalancamiento exige responsabilidad, planificar los flujos, calcular riesgos, y mantener la mente fría en tiempos de incertidumbre. Saben que el poder de la deuda radica en el control emocional tanto como en los números. Un elemento que pocos mencionan es la sincronización. Saber cuándo asumir deuda es tan importante como saber cuánto. Tomar un préstamo durante una recesión puede ser peligroso si el flujo no está asegurado, pero puede ser una oportunidad si se anticipa la recuperación del mercado. Los inversionistas experimentados combinan intuición y análisis, estudian las tasas, evalúan tendencias, y se apalancan cuando los costos del dinero son bajos y las perspectivas de retorno son altas. Finalmente, la ciencia de la buena deuda se resume en una fórmula sencilla pero poderosa. Deuda controlada más inversión rentable igual a libertad acelerada. La deuda mala te obliga a trabajar por dinero, la deuda buena hace que el dinero trabaje por ti. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, define el destino financiero de millones de personas. Porque quien domina la deuda domina el tiempo, y quien domina el tiempo, domina su riqueza. Los ricos lo saben. Cada dólar prestado puede ser una semilla. Si la plantas en un terreno fértil, un activo que produce flujo y valor, crecerá. Pero si la plantas en el terreno del consumo, solo florecerá una ilusión momentánea. La ciencia de la buena deuda no trata de deber, sino de dirigir. De guiar el dinero ajeno hacia metas que construyen libertad. Y esa, al final, es la forma más inteligente de multiplicar la riqueza. Capítulo 6. Inflación. El aliado invisible de los inversionistas inteligentes. Si entiendes la inflación, ya estás jugando un juego distinto al 90% de las personas, dijo una vez Charlie Munger, socio de Warren Buffett. La mayoría teme la inflación porque la ve como una fuerza que devora el valor de su dinero. Pero los ricos, los verdaderamente inteligentes en finanzas, la ven como una ola que puede impulsarlos más altos y aprenden a surfearla. La inflación no destruye a todos por igual, castiga a los ahorradores, pero recompensa a los que poseen activos y saben usar la deuda. Para entender por qué los ricos prosperan en tiempos inflacionarios, hay que partir de un hecho simple. La inflación es una forma silenciosa de impuesto. Cuando los precios suben y tu dinero no crece al mismo ritmo, estás perdiendo poder adquisitivo. Si guardas 10,000 pesos bajo el colchón y la inflación anual es del 10%, en un año ese dinero vale solo 9,000 pesos en términos reales. No porque tengas menos billetes, sino porque puedes comprar menos cosas con ellos. Esa es la trampa en la que caen millones de personas que creen que ahorrar es seguro. En realidad, están garantizando una pérdida lenta pero constante. Los ricos, en cambio, entienden que el dinero en efectivo es como hielo, se derrite con el tiempo. Por eso, en lugar de conservarlo, lo mueven. Invierten, compran activos, financian proyectos. Mientras el ahorrador ve la inflación como un enemigo, el inversionista la ve como un viento favorable que empuja el valor de sus bienes hacia arriba. Si la inflación hace que los precios suban, también eleva el valor de las propiedades, de las acciones, de los negocios y, por supuesto, de los activos apalancados. Imagina a dos personas en el mismo entorno inflacionario. Una guarda 100,000 pesos en una cuenta de ahorro al 1% anual. La otra compra una propiedad del mismo valor, financiando el 80% con deuda al 5% fijo. Un año después, la inflación sube al 10%. El ahorrador perdió poder adquisitivo, su dinero vale menos. Pero el inversionista ve cómo su propiedad vale ahora 110,000 pesos, mientras su deuda sigue siendo la misma, 80,000 pesos.
La inflación redujo el valor real de su deuda, pero aumentó el de su activo. En otras palabras, ganó dinero sin hacer nada más que entender el juego. Esto ocurre porque la deuda a tasa fija se convierte en un escudo contra la inflación. Cuando pides dinero prestado y los precios suben, devuelves ese dinero en el futuro con billetes que valen menos. Es como si el tiempo jugara a tu favor. Por eso los ricos no temen endeudarse cuando las tasas están bajas y hay señales de inflación. Lo ven como una oportunidad. Mientras el trabajador promedio lucha por mantener el valor de su salario, el inversionista usa el dinero del banco, lo invierte en activos productivos y deja que la inflación haga el trabajo de reducir el peso real de su deuda. La inflación también tiene un efecto psicológico que pocos notan. Empuja a la gente hacia el consumo o la inversión. Cuando todo sube de precio, los que entienden la economía se apresuran a mover su dinero antes de que pierda valor. Pero solo los que tienen educación financiera saben dónde colocarlo estratégicamente. En tiempos inflacionarios, los activos tangibles como bienes raíces, energía, agricultura, metales o empresas con poder de fijación de precios tienden a dispararse. Por eso, mientras muchos se quejan de que todo está más caro, los ricos están ganando más que nunca. Un ejemplo claro es lo que ocurrió tras la pandemia de 2020. La inflación global aumentó drásticamente debido a la impresión masiva de dinero. ¿Qué hicieron los ricos? Compraron activos reales. Warren Buffett invirtió miles de millones en energía y transporte. Elon Musk mantuvo su deuda corporativa y aumentó su capital invertido en nuevas plantas. Los fondos de inversión institucionales adquirieron terrenos, edificios, infraestructura. Sabían que los precios seguirían subiendo y que cada dólar invertido en algo tangible protegería su valor. Mientras tanto, millones de personas dejaron su dinero en el banco, ganando 1% o 2% anual, mientras la inflación devoraba el 8% o 10%. Perdían poder adquisitivo cada día, pero se sentían seguros. Esa es la gran ironía, la seguridad del ahorrador es la pérdida del inversionista. Otro aspecto crucial que los ricos entienden es que la inflación beneficia a quien posee deuda productiva, no deuda de consumo. La diferencia es abismal. Si tienes una deuda para un coche o un televisor, la inflación no te ayuda, porque el activo pierde valor con el tiempo. Pero si tienes una deuda para una propiedad, una empresa o una inversión que genera ingresos, la inflación se convierte en un aliado. Los precios suben, los ingresos también, pero la deuda se mantiene igual. El margen de ganancia se amplía con cada año que pasa. Tomemos un ejemplo práctico. Supón que un inversionista compra un edificio de oficinas con un préstamo de $1.000.000 a 20 años y una tasa fija del 5%. Sus rentas mensuales cubren cómodamente el préstamo y dejan flujo positivo. Con el paso de los años, los alquileres suben con la inflación, pero su cuota al banco sigue igual. En el año 10, la inflación acumulada ha reducido el valor real del millón adeudado casi a la mitad. Mientras tanto, el edificio vale mucho más y genera rentas mayores. En términos reales, el inversionista ha ganado tanto por flujo como por apreciación, y su deuda ya no es una carga, es una herramienta que se desintegra con el tiempo. Por eso los ricos aman las tasas fijas. Les dan control y previsibilidad. En cambio, las tasas variables pueden ser un riesgo si la inflación se desboca y los bancos centrales suben las tasas. Pero incluso eso, los ricos lo saben usar a su favor. Refinancian, diversifican o invierten en activos que se ajustan naturalmente a la inflación, como bienes raíces o empresas con poder de mercado. La clave está en convertir la inflación en impulso, no en obstáculo. Para lograrlo, se necesitan 3 estrategias concretas. Primero, invertir en activos reales y productivos. Todo lo que pueda ajustarse a los precios o generar ingresos superiores a la inflación es una protección. No se trata de especular, sino de participar en la economía real. Tierras, propiedades, negocios esenciales, energía, alimentos, transporte. La inflación eleva su valor, y quien los posee, gana. Segundo, usar deuda inteligente para adquirir esos activos. Si la inflación va a reducir el valor del dinero, tiene sentido pedirlo prestado a tasas bajas y devolverlo en el futuro con billetes devaluados. Esto solo es válido si el activo genera ingresos o se aprecia más rápido que la deuda. Y tercero, mantener la liquidez estratégica. Los ricos no se quedan sin efectivo. Tienen fondos disponibles para aprovechar oportunidades cuando otros se ven forzados a vender. En periodos de inflación, las personas con liquidez y visión son las que compran barato lo que otros venden por desesperación. Hay algo más que hace que la inflación sea un aliado de los ricos,
su mentalidad de control. No se quejan de las condiciones del mercado, las usan. Saben que no pueden detener la inflación, pero sí pueden decidir en qué lado del tablero jugar. Mientras la mayoría intenta protegerse sin entender las reglas, ellos las aprovechan para multiplicar su patrimonio. En última instancia, la inflación revela una verdad incómoda. El sistema financiero premia a quien actúa como dueño, no como víctima. Si dependes solo de tu salario, la inflación te empobrece. Si posees activos y entiendes el valor del apalancamiento, te enriquece. Así de simple. Por eso, cuando escuches que la inflación es mala, recuerda, es mala solo para quien no la comprende. Los ricos no le temen al aumento de precios porque no guardan dinero, guardan activos. No se endeudan por necesidad, se apalancan por estrategia. Y mientras el mundo se queja del costo de la vida, ellos ven crecer su patrimonio. En el fondo, la inflación es un reflejo del tiempo. Y el tiempo, para los inversionistas inteligentes, siempre trabaja a su favor. Capítulo 7. Riesgo y protección. ¿Cómo usar la deuda sin perderlo todo? Quien no entiende el riesgo, no debería jugar con la deuda, decía Ray Dalio, uno de los inversionistas más respetados del mundo. Y tenía razón. La deuda, en manos equivocadas, es como un bisturí en manos inexpertas, puede salvarte o destruirte. Por eso, los ricos no solo dominan el arte de usar deuda para crear riqueza, también dominan la ciencia de protegerse de ella. Entienden que la deuda no es el enemigo, pero sí exige respeto, estrategia y disciplina. El primer error que cometen muchos al usar deuda es confundir apalancamiento con exceso. Creen que tener acceso al crédito significa tener más poder, cuando en realidad, significa tener más responsabilidad. El apalancamiento solo es útil si está respaldado por un flujo de efectivo real, constante y predecible. Endeudarse para invertir en un negocio que no genera ingresos estables o en activos que no producen valor inmediato es como saltar de un avión esperando construir el paracaídas mientras caes. Por eso, los ricos jamás se apalancan basándose en su optimismo, sino en sus números. El segundo error común es subestimar las tasas de interés. Muchos emprendedores se enfocan en cuánto pueden ganar, pero ignoran cuánto les cuesta el dinero. Un préstamo al 12% puede parecer manejable cuando las ventas son buenas, pero en un entorno de contracción económica, esa tasa se convierte en una soga. Los ricos estudian las tasas como cirujanos. No solo miran el interés nominal, sino el interés efectivo, los cargos ocultos, la frecuencia de pagos, los plazos y la flexibilidad para refinanciar. Su meta no es solo pedir dinero barato, sino pedir dinero inteligente. Otro error devastador es el sobreapalancamiento, el punto donde la deuda deja de trabajar para ti y tú comienzas a trabajar para la deuda. Ocurre cuando el total de tus compromisos supera la capacidad de tus ingresos para cubrirlos cómodamente. Los inversionistas prudentes establecen límites claros, por ejemplo, que sus deudas totales no excedan el 30% o 40% de su flujo mensual neto. Y si se acercan a ese límite, no piden más crédito, sino que optimizan el uso del que ya tienen. La regla de oro del apalancamiento es simple: usa deuda para generar libertad, no para hipotecarla. Los ricos también evitan el error de endeudarse con deudas de consumo disfrazadas de inversión. Muchas personas justifican la compra de autos de lujo o gadgets costosos diciendo que lo necesitan para el trabajo. Pero si ese gasto no produce ingresos medibles, no es inversión, es consumo. La deuda buena siempre se paga sola, la mala depende de tu esfuerzo constante para sostenerla. La diferencia está en si el activo te da dinero o te lo quita cada mes. Ahora bien, ¿cómo se protegen los ricos de los riesgos naturales del endeudamiento? Lo hacen aplicando una serie de principios de blindaje financiero que funcionan como cinturones de seguridad. El primero de ellos es el margen de liquidez. Los ricos siempre guardan un colchón de efectivo, una reserva que les permita cubrir al menos 6 meses de pagos sin depender del ingreso activo. Este fondo no está destinado a gastar, sino a sobrevivir. En momentos de crisis, quienes tienen liquidez no solo sobreviven, prosperan. Pueden comprar activos depreciados y renegociar deudas en condiciones favorables, mientras otros se ven obligados a vender en pérdidas. El segundo principio es la diversificación del riesgo. Ningún inversor sensato pone todos sus préstamos en un solo proyecto o fuente de ingresos. Si un negocio depende de un solo flujo para pagar la deuda, cualquier imprevisto puede derrumbarlo. Por eso, los ricos distribuyen sus riesgos. Si una propiedad deja de generar renta, otra cubre la diferencia. Si un negocio se desacelera, otro se expande.
Este equilibrio permite que su estructura de deuda sea resistente, como una red con múltiples puntos de apoyo. El tercer principio es mantener control, no propiedad total. Los ricos prefieren tener el control de muchos activos con deuda que la propiedad completa de uno solo pagado en efectivo. Pero ese control siempre está acompañado de contratos sólidos, seguros y mecanismos de salida. Antes de asumir una deuda, diseñan un plan B y un plan C. ¿Qué pasa si suben las tasas? ¿Qué pasa si baja el mercado? ¿Qué pasa si el socio se retira? Tienen respuestas para cada escenario. Su poder no está en evitar el riesgo, sino en anticiparlo. Uno de los mayores errores que los principiantes cometen es enamorarse de la oportunidad y olvidar el riesgo. Los ricos hacen lo contrario. Estudian primero el riesgo y luego la oportunidad. Analizan el peor escenario posible, si pueden sobrevivir a él, avanzan. Si no, se retiran. Esa mentalidad fría y calculadora es la que los protege de perderlo todo. La deuda deja de ser peligrosa cuando se gestiona con lógica, no con emoción. La mentalidad prudente del inversor apalancado no es temerosa, sino estratégica. Entiende que el dinero prestado es un aliado poderoso, pero también un juez implacable. Cada deuda debe tener una razón clara y un retorno medible. Si no puede responder a la pregunta ¿cómo me hará ganar esto más de lo que me cuesta?, entonces no vale la pena tomarla. Un principio que los ricos aplican religiosamente es el de proteger el flujo antes de crecer. Muchos quieren expandirse, comprar más propiedades o invertir en nuevos negocios sin asegurarse de que sus flujos actuales estén blindados. Pero sin flujo, no hay crecimiento. Por eso, antes de asumir una nueva deuda, los inversionistas fortalecen sus bases, eliminan deudas improductivas, refinancian a mejores tasas, aumentan el flujo de caja y solo después se apalancan de nuevo. Otra práctica común entre los ricos es asegurar la deuda con activos reales o ingresos predecibles. No toman préstamos basados en esperanza, sino en evidencia. Si el activo puede producir ingresos incluso en tiempos difíciles, la deuda está protegida. Si depende de variables incontrolables, como modas, tendencias o promesas de crecimiento, la evitan. Este principio separa al inversor racional del especulador. Y hay un detalle que casi nadie menciona: los ricos aseguran sus deudas con seguros reales. Contratan pólizas que cubren la vida, la propiedad o el negocio detrás de la deuda. De esa manera, si ocurre una tragedia, el patrimonio no se desmorona. Muchos empresarios exitosos han salvado imperios gracias a una póliza bien estructurada. La deuda responsable no solo se paga, también se protege. El uso sabio de la deuda también implica saber cuándo no usarla. Hay momentos en los que el entorno económico o el tipo de activo hacen que el apalancamiento sea más un peligro que una ventaja. En mercados sobrecalentados o cuando las tasas están en máximos, los ricos prefieren esperar. Mantienen la paciencia como su escudo más valioso. Entienden que la oportunidad correcta, financiada en el momento preciso, vale más que 10 negocios apresurados. Los ricos tienen otra ventaja clave: su disciplina emocional. No se endeudan por impulso, ni por miedo a perderse la oportunidad. Analizan, planifican y ejecutan. Saben que la deuda no se mide en dinero, sino en tranquilidad. Una deuda mal manejada roba sueño, energía y libertad. Una deuda bien manejada multiplica tus recursos y te da control. Por eso, cada decisión financiera está guiada por un principio: no tomo deuda para impresionar, sino para progresar. Finalmente, los principios para construir riqueza sostenible con deuda se resumen en 4 pilares: claridad, control, liquidez y propósito. Claridad, para saber por qué te endeudas y qué retorno esperas. Control, para manejar las condiciones del crédito y no dejar que el crédito te maneje a ti. Liquidez, para resistir los imprevistos y aprovechar las oportunidades. Y propósito, para usar la deuda como una herramienta que construya, no destruya. Cuando se dominan estos pilares, la deuda deja de ser una amenaza y se convierte en una ventaja competitiva. El secreto no está en evitar el riesgo, sino en diseñarlo a tu favor. Los ricos no son menos vulnerables al error, simplemente crean sistemas que los protegen de sí mismos. Mientras el común de la gente busca pagar todas sus deudas para sentirse libre, los ricos construyen libertad con deudas que trabajan para ellos. En última instancia, el arte de usar deuda sin perderlo todo consiste en transformar la deuda en disciplina. Disciplina para pensar antes de actuar, para medir antes de firmar, para crear antes de consumir. Quien logra dominar esa mentalidad entra en una nueva liga financiera, una donde la deuda no es una cadena, sino una llave.
Y con esa llave, los ricos abren puertas que los demás ni siquiera saben que existen. Capítulo 8 de la deuda a la libertad financiera. La mayoría de las personas han crecido creyendo que la deuda es sinónimo de esclavitud, de problemas y de ruina. Pero quienes entienden las reglas reales del dinero saben que la deuda puede ser un vehículo hacia la libertad financiera. El secreto no está en evitarla, sino en saber convertirla en una fuente de flujo, de crecimiento y de expansión. Porque la deuda, cuando se utiliza con inteligencia y propósito, se transforma en una herramienta que multiplica el tiempo, los recursos y las oportunidades. Este es el camino que muchos ricos recorren en silencio mientras el resto se aferra al miedo. Transformar deuda en flujo de efectivo positivo requiere cambiar la forma en la que interpretamos nuestras obligaciones financieras. Por ejemplo, alguien que compra una propiedad para vivir en ella asume una deuda que solo genera gastos, hipoteca, mantenimiento, impuestos. Pero alguien que compra una propiedad para alquilarla crea un flujo constante de ingresos que supera la cuota mensual. Esa diferencia, ese excedente que entra cada mes, es la esencia del flujo de efectivo positivo. No se trata solo de tener activos, sino de tener activos que paguen por sí mismos. Muchos millonarios piensan en términos de apalancamiento neto. No se preguntan ¿cuánto debo?, sino ¿cuánto me produce lo que debo? Si una deuda genera más de lo que cuesta, es una deuda buena. Si por el contrario te obliga a trabajar más solo para pagarla, es una deuda mala. Es así de simple. El error de la mayoría es temerle al número en rojo sin considerar el activo que está detrás. Quien tiene mentalidad pobre busca estar libre de deuda. Quien tiene mentalidad rica busca que la deuda trabaje para él. La independencia económica no se logra ahorrando cada moneda, sino haciendo que cada moneda trabaje más que tú. El dinero propio es limitado. El dinero ajeno, en cambio, multiplica las posibilidades. Si utilizas crédito para crear un sistema que produce ingresos constantes, estás usando la deuda de manera inteligente. Pensemos en un ejemplo concreto. Un emprendedor que pide un préstamo para abrir una lavandería automática. La deuda inicial puede parecer un riesgo, pero si el flujo mensual de las máquinas supera la cuota bancaria, la deuda se paga sola y genera beneficio neto. En poco tiempo, el negocio no solo cancela la deuda, sino que libera capital para abrir una segunda sucursal. Eso es apalancamiento positivo, la habilidad de transformar deuda en activos generadores de flujo. Pero no se trata de lanzarse al vacío, se trata de diseñar un sistema donde cada peso prestado tenga un propósito claro y un retorno medible. Antes de endeudarte, debes preguntarte, ¿este dinero va a dormirse o va a multiplicarse? Si el capital prestado se destina a gastos, se esfuma, si se destina a inversión, se reproduce. El camino hacia la independencia financiera empieza con el control del flujo. Controlar el flujo significa tener claridad sobre cuánto entra, cuánto sale y cómo se comporta el dinero en el tiempo. No necesitas ser millonario para empezar, necesitas mentalidad estratégica. Los ricos no comenzaron ricos, comenzaron entendiendo las reglas del juego. Y la primera regla es que la deuda no es tu enemiga, la ignorancia financiera lo es. Uno de los ejercicios mentales más poderosos consiste en pensar como inversionista antes de actuar como consumidor. Antes de comprar algo, pregúntate si eso generará flujo o lo drenará. Por ejemplo, endeudarte para un vehículo que solo usas los fines de semana es una deuda pasiva, pero si ese vehículo se usa para transporte, entregas o servicios, se convierte en un activo productivo. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de gasto. Si no te da retorno, te aleja de la libertad. Los ricos no se enfocan en pagar todas sus deudas lo antes posible, sino en mantener el capital en movimiento. Cada dólar que no se duerme, que se invierte o se reinvierte, genera más valor. Este pensamiento va contra todo lo que se nos enseñó, pero es el que permite que algunos alcancen la independencia económica mientras otros siguen atrapados en la rueda del salario. El dinero inmóvil pierde poder, el dinero en flujo crea independencia. Ahora bien, la libertad financiera no significa ausencia total de deuda. Significa que tus deudas están diseñadas para generar más de lo que cuestan. Significa que tus activos producen el dinero que paga tus obligaciones. Significa que tu dinero trabaja incluso cuando tú duermes. Por eso los ricos no buscan eliminar sus deudas, sino alinearlas a su estrategia de flujo. Para llegar a ese punto, debes entender 3 pasos clave. Primero, identificar deudas productivas, aquellas que te permiten adquirir o mejorar activos que generan ingresos. Segundo, optimizar el costo del dinero, es decir, buscar créditos con tasas bajas y plazos cómodos que permitan mayor flexibilidad.
Y tercero, crear sistemas de reinversión. Cada vez que un activo pague su deuda, reinvertir las ganancias en otro activo similar o complementario. De esta manera, construyes una cadena de flujo que se alimenta a sí misma. El camino hacia la libertad no es lineal. Requiere paciencia, conocimiento y control emocional. Muchos pierden porque buscan resultados inmediatos. Los ricos ganan porque piensan en décadas, no en meses. Entienden que cada deuda que genera flujo es un peldaño hacia la independencia, no una carga. El nuevo paradigma es simple. La deuda puede ser libertad cuando se usa con propósito. Pero libertad no significa despreocupación, significa dominio. Dominar la deuda implica entenderla, medirla y usarla estratégicamente. Así como un piloto domina la velocidad de su avión sin temerle, el inversionista domina la deuda sin ser esclavo de ella. La verdadera independencia llega cuando tu flujo de efectivo supera tus gastos y tus activos generan suficiente ingreso para sostener tu estilo de vida. En ese punto, la deuda deja de ser preocupación y se convierte en motor. Cada pasivo está respaldado por un activo más fuerte, y tu dinero, lejos de estancarse, se multiplica constantemente. La deuda, bien utilizada, te da algo que el ahorro jamás puede darte: velocidad. Te permite crecer antes de tenerlo todo, expandirte mientras los demás esperan, actuar cuando otros solo sueñan. Pero esa velocidad requiere dirección. No se trata de correr más rápido, sino de avanzar hacia donde el dinero trabaje por ti. Cuando cambias tu percepción, cambias tu destino. Empiezas a ver la deuda como un aliado, el crédito como herramienta y el interés como costo de oportunidad. Y cuando eso ocurre, el miedo desaparece y en su lugar surge la estrategia. Porque la libertad financiera no es el resultado de evitar riesgos, sino de aprender a gestionarlos. Así, el apalancamiento deja de ser una palabra peligrosa y se convierte en una promesa de crecimiento. Quien aprende a utilizar la deuda con sabiduría deja de depender de su trabajo para sobrevivir y empieza a usar el dinero, propio y ajeno, para construir un sistema que lo libere. La deuda no tiene que ser una cadena, puede ser una llave. Y esa llave, cuando se usa con inteligencia, abre la puerta a la verdadera independencia económica. Epílogo: el poder del dinero inteligente. Robert Kiyosaki solía decir que el dinero no te hace rico, lo que te hace rico es cómo piensas sobre el dinero. Y esa frase, simple pero poderosa, encierra el principio que separa a quienes construyen libertad de quienes viven atrapados por las deudas. Porque la verdadera diferencia entre la deuda que empobrece y la deuda que enriquece no está en los números, sino en la mentalidad que los maneja. Durante toda la historia financiera moderna, la mayoría ha sido educada para temer al crédito, para creer que deber es sinónimo de peligro. Pero quienes realmente entienden cómo funciona el sistema saben que el dinero no duerme, no descansa y no discrimina, simplemente obedece a quien lo domina. La deuda, en manos de alguien con ignorancia financiera, se convierte en una trampa. En manos de alguien con educación, se transforma en una herramienta de crecimiento exponencial. El dinero inteligente es aquel que se mueve estratégicamente. No se queda quieto, no se acumula en cuentas bancarias por miedo a perderlo. Trabaja, gira, se multiplica. Y, sobre todo, está al servicio de un propósito. El dinero inteligente nunca se gasta impulsivamente, se asigna con intención. Quien piensa en términos de rentabilidad, de flujo y de multiplicación, convierte cada decisión financiera en una jugada dentro de un tablero mucho más grande. Las personas con mentalidad rica entienden que la deuda no es buena ni mala por sí misma. Es neutra. Es energía financiera que tú decides cómo canalizar. Si la usas para comprar pasivos, se convierte en carga. Si la usas para construir activos, se convierte en impulso. Todo depende del propósito que le asignes. Esa es la clave que los ricos dominan. No se endeudan por deseo, se endeudan por estrategia. El error más común del pensamiento tradicional es creer que la libertad financiera se logra eliminando todas las deudas. En realidad, se logra cuando tus activos generan el suficiente flujo para pagar cualquier deuda y sostener tu estilo de vida sin depender de tu trabajo. La libertad no está en el no debo nada, sino en el mi dinero produce más de lo que gasto. Esa diferencia de enfoque es lo que marca el destino de las personas. Piensa en la figura del inversionista inteligente. No persigue riqueza inmediata, sino control. Control del flujo, de los activos, del tiempo. Entiende que el dinero propio tiene un costo de oportunidad. Cada dólar inmóvil podría estar trabajando. Por eso utiliza capital externo, financiamiento o crédito, pero con cálculo y visión.
No busca impresionar a nadie, busca independencia real. El dinero inteligente también sabe cuándo detenerse. La prudencia es tan importante como la ambición. Los ricos no se apalancan sin límites, porque entienden que el exceso de deuda destruye incluso los mejores planes. Por eso, cada decisión se toma con análisis, cada inversión se protege con reservas, y cada paso se da con la mente fría. El verdadero dominio del dinero no está en tomar riesgos ciegos, sino en administrar el riesgo con sabiduría. Hay una regla silenciosa que los ricos practican constantemente: nunca usan todo su dinero. Mantienen liquidez, siempre. Porque entienden que las oportunidades llegan cuando menos lo esperas, y solo quienes tienen capital disponible pueden aprovecharlas. Ese capital muchas veces proviene de deuda bien estructurada, de líneas de crédito, de financiamientos que se pagan con los rendimientos mismos del activo. Es un juego de movimiento perpetuo, donde el dinero fluye como un río que nunca se seca. El dinero inteligente es también emocionalmente estable. No actúa por miedo ni por euforia. La mayoría pierde porque compra cuando todos compran y vende cuando todos venden. Los ricos hacen lo contrario. Esperan, observan, se preparan, y cuando los demás huyen del riesgo, ellos avanzan con estrategia. Esa mentalidad fría y analítica convierte el caos en oportunidad. El secreto no está en tener más capital, sino en tener más control mental. Porque incluso con poco dinero, alguien con inteligencia financiera puede construir riqueza, siempre que entienda cómo usar la deuda a su favor. Y alguien con mucho dinero pero sin control mental puede perderlo todo en decisiones impulsivas. El dinero, como un fuego, puede calentar o puede quemar, todo depende de quien lo maneje. El dinero inteligente tiene una característica esencial: genera libertad. No esclaviza, no aprieta, no obliga. Fluye hacia donde hay propósito. Cuando tus inversiones, tus activos y tus deudas trabajan en armonía, logras independencia real. Ya no dependes de un salario, ni del tiempo, ni de la incertidumbre. Te conviertes en el arquitecto de tu destino financiero. Y eso nos lleva a una reflexión final: el juego que los ricos juegan no está reservado para una élite. No es inaccesible, ni imposible. Es un juego que cualquiera puede aprender, siempre que esté dispuesto a desaprender primero. Desaprender los mitos del miedo al dinero, las creencias de escasez, las ideas heredadas de generaciones que nunca entendieron cómo funciona el sistema. La educación financiera no se trata de fórmulas complicadas, sino de principios simples aplicados con disciplina. El primer principio es ver la deuda como una herramienta, no como un enemigo. El segundo, entender el flujo de efectivo como la sangre de tu sistema financiero. Si fluye, todo vive; si se estanca, todo muere. Y el tercero, pensar a largo plazo. Los ricos no piensan en pagar el mes, piensan en construir décadas. El dinero inteligente no se trata de codicia, sino de libertad. Libertad para decidir, para actuar, para no depender. No hay nada más poderoso que levantarte cada día sabiendo que tu dinero trabaja mientras tú vives tu vida. Esa es la esencia de la independencia, cuando tu mente, tu dinero y tu propósito se alinean en una sola dirección. Así que el reto no es tener más, sino pensar mejor. No es evitar la deuda, sino dominarla. No es ganar dinero, sino construir sistemas que lo multipliquen. El poder del dinero inteligente no está en la cantidad, sino en la calidad de tus decisiones. Porque al final, la diferencia entre quienes alcanzan la libertad y quienes viven atrapados en la deuda no se mide en cifras, sino en mentalidad. Y cuando logras ese cambio interno, cuando dejas de preguntarte ¿cuánto debo?, y comienzas a preguntarte ¿qué estoy creando con lo que debo?, entonces el dinero deja de ser un problema y se convierte en un aliado. En ese momento entiendes lo que los ricos siempre supieron, que la verdadera riqueza no es tener mucho, sino saber cómo hacer que el dinero trabaje para ti, sin esclavizarte. Ese es el poder del dinero inteligente. Un poder silencioso, disciplinado, enfocado. Un poder que no depende del azar, sino de la estrategia. Un poder que cualquiera puede aprender a dominar, siempre que esté dispuesto a ver el dinero no como un fin, sino como una herramienta para construir libertad. Porque, al final, la deuda no tiene por qué ser una carga. Puede ser, si así lo eliges, la llave que abre la puerta a tu independencia financiera. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic, y nos vemos allí.